Continuando con el estudio de qué es la verdad, nos corresponde hacer una serie de análisis. Comencemos primero estableciendo un punto de anclaje que nos permita ubicarnos y referenciarnos en nuestra búsqueda de la verdad. Es por ello que consideramos como fundamental el estudio, la existencia o no de Dios. Y decimos que es fundamental porque consideramos que la misma es vital para continuar o no con la búsqueda de la verdad. Y esto sí consideramos nosotros es importantísimo porque según lo que está, según lo que enseña la Iglesia de Dios, la verdad nace del creador de la verdad, que en este caso particular es Dios. Pero en términos humanos, hay un gran debate que ha existido a través de los tiempos con relación a la existencia o no de Dios. Y es bien antiguo este debate. Tal vez tenemos la oportunidad más adelante de hacer un estudio para hablar de este tema de manera más precisa, ¿va? Y abordar pues una serie de elementos históricos de civilizaciones y de conocimiento antiguo, que considero yo que es parte toral y fundamental de lo que sería ese estudio. En lo que nos compete a nosotros en este momento, la propuesta que está haciendo la iglesia es el estudio de la existencia o no de Dios. Y eso es fundamental. Porque para muchas personas Dios no existe. Para nosotros no hay existencia si no hay Dios. Porque consideramos que Dios es Dios y Él es el creador de todo. Obvio que a través de los tiempos han habido extraordinarios y poderosos debates con relación a este tema en particular y que hemos considerado que se debe traer a la palestra pública para que se conozca la verdad del asunto. Por eso la propuesta actual es estudiar este tema de la existencia o no de Dios, porque hay millones de personas que creen que Dios no existe. Y consideramos que es fundamental que se abra un debate con relación a este punto en particular y oigamos las distintas opiniones, conozcamos las distintas historias y veamos los distintos sucesos que ha generado este tema en cuestión. Para nosotros es fundamental definir la existencia o no de Dios, porque en esa medida todos nos aclaramos y todos nos vamos colocando en el lugar que nos corresponda o el lugar que hemos elegido. Entonces, de antemano hablar de la existencia o no de Dios va a traer, va a jalar otros temas, temas que consideramos también nosotros son fundamentales y necesarios. Y este tema en particular va a abrir el gran debate de los ateos, que consideramos nosotros debe ser abordado, debe ser estudiado, para que tengamos una mejor concepción de las cosas. Entonces, no podemos hablar de la verdad si no a nosotros hacemos el abordaje de la existencia o no de Dios. Y con relación a ese tema, hay que estar claro que existen dos posturas milenarias con relación a la existencia o no de Dios. A saber, los teos y los ateos. En palabras más simples, los que creen en Dios y los que no creen en Dios.
Dentro de los que creen en Dios hay un contable laberinto de ramificaciones que estudiarlos es fundamental para entender por qué hay una Babel de confusión hoy en día en el tema de la religión. Pero ahora no vamos a entrar en ese laberinto, sino que seguiremos otro. Pero esto es fundamental. O sea, es necesario entender y es fundamental entender que desde tiempos inmemoriales ha habido una gran batalla y una gran lucha con relación a los que creen y no creen en Dios. Y este tema de los ateos ha ido agarrando un cierto auge con relación a algunas posturas de algunos, entre comillas, brillantes ateos, que han cuestionado la existencia, la supuesta existencia de Dios. Y miren qué cosa tan más interesante. Este asunto de la existencia de Dios es un asunto de vital importancia. Como lo es de vital importancia entender el asunto de los ateos. Porque estas posturas en un momento determinado permiten tener una óptica bien clara de lo que está acaeciendo en el mundo. Entonces consideramos que es fundamental abrir en dos brazos el estudio entre los que creemos en Dios y entre los que no creen en Dios o que son o que dicen ser ateos. Obvio que la historia es bastante enriquecida y nos va a permitir tener una concepción bien interesante de quiénes son los famosos ateos. Porque el problema que tenemos actualmente es que hay un montón de personas que dicen que son ateos, pero no saben por qué son ateos. ¿Va? O sus razones de ser ateos son en contraste opuestas a lo que en los inicios eran los ateos. Entonces, como nosotros hemos estado estudiando, existe el engaño y la tergiversación. Porque una mentira está tergiversada. ¿Va? Miren qué cosa tan más complicada, pero consideramos que es fundamental tener que abordar ese asunto también. Entonces, en el estudio vamos a aprender nosotros que el ateísmo tuvo un origen. Y como todo concepto ideológico, tiene una dialéctica, tiene un desarrollo. Y que en la medida que fue pasando por los distintos pueblos, por las distintas civilizaciones, fue adoptando distintas formas. Y que lo que tenemos hoy en día, que se dice la gente atea, no tiene mayor contraste con lo que en su momento se dio como origen de los ateos antiguos. Hay que aclarar que esta expresión ateos es de un determinado tiempo para adelante. Y la precisamos en el tiempo griego. Pero antes del tiempo griego ellos recibían otros nombres. Y eso ha sido así desde tiempos inmemoriales. Por eso creemos nosotros que es fundamental que agarremos esta partícula, este estudio de los ateos, y la desarrollemos en un tema más amplio, para que conozcamos los distintos pensamientos de los ateos a través de la historia y veamos el contraste entre los viejos ateos y los que dicen ser los sucesores o nuevos ateos que nada tienen que ver con este asunto. Porque, volvemos a repetir, aquí tenemos una confusión pero terrible en un montón de temas. A tal extremo pues que hemos llegado a creer un montón de cosas que no son ciertas. Y nos sorprende, por ejemplo, ver individuos que dicen que, para poner un ejemplo actual de las cosas, individuos que dicen ser que son satanistas, perdón, y
no conocen esa ciencia. Entonces imagínense ustedes hasta dónde hemos llegado nosotros con estos problemas, ¿va? Que hay gente que dice que es atea y no sabe por qué es atea, ¿va? No conoce el origen de esa expresión, ni conoce su historia, solo considera que ese es el término que debe usar y ese es el término que se pone. Pero a la hora de demandarle razón de sus creencias o de lo que piensa, pues no creo que nos aporte mayor enseñanza o mayor puntos de vista o criterios al respecto, porque volvemos a lo que hemos sostenido. La mayoría de gente cree un sinnúmero de cosas, pero no sabe por qué las cree, sino que repite como loro lo que otros dicen. No se dieron la tarea de corroborar, investigar, confrontar y contrastar el sinnúmero de ideologías con lo que debería de ser o lo que es la verdad. Por eso volvemos a insistir que nos encontramos en una confusión religiosa pero terrible, ¿eh? A tal extremo que si usted empieza a investigar un montón de cosas que dice la gente, va a decir usted, no, este no sabe ni cómo se llama. Así, a ese punto estamos llegando nosotros. Por eso es que vamos a hacer un abordaje lo más amplio posible con relación a la existencia o no de Dios, porque consideramos que es necesaria y fundamental para la claridad y el entendimiento de nuestros oyentes. Así que esperamos que en la medida de lo posible vayamos desarrollando este tema y vayamos sacándole el mayor provecho posible, porque el tema es amplio, complejo, delicado y difícil. Pero no podemos abstraernos de los resultados y frutos que nos va a heredar el mismo, que van a ser muy buenos. De antemano, pues la Iglesia de Dios le invita a visitar su página web y la dirección electrónica es iglesia-de-dios.tk. Ahí usted puede encontrar cursos por correspondencia, puede solicitar alguno de ellos, puede ver la literatura que hemos puesto a su disposición y también los links para las páginas de Facebook. Asimismo, también la Iglesia de Dios pone a su disposición un correo electrónico que esperamos que lo use. Y la dirección electrónica es laultimaiglesia@gmail.com. Ahí usted nos puede escribir, enviarnos sus preguntas, sus interrogantes y sus dudas. También puede compartirnos su experiencia con la radio y cualquier tema en particular que le gustaría que se hiciera un abordaje al respecto. De antemano sabemos que estos temas que nosotros tocamos son bastante complejos y delicados y que muchas veces hay grupos religiosos que ni siquiera quieren tocar estos asuntos porque es un problema andante. En nuestro caso particular, pues estamos decididos a que usted conozca de la palabra de Dios y de la doctrina del Mesías Jesús. Asimismo que oiga la buena noticia del reino para testimonio de las naciones y venga el fin. De antemano agradecemos su sintonía a la presente y esperamos haber sido de soporte y de ayuda a su vida espiritual. Muchas gracias.